empleo público y el sumario administrativo con el querido abogado Jorge Goniat, que está con nosotros. Jorge? Hola. ¿Cómo anda, Doc? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por su visita. Como Bueno, siempre. hoy queríamos charlar un poco acerca de este tema, porque bueno, tenemos muchas consultas y vemos que por ahí la gente tiene mucho desconocimiento. En primer término, bueno, el sumario, ustedes tengan en cuenta que es la única forma que tiene la administración pública de sancionar a un trabajador, a un empleado. Es decir, que cuando ocurre alguna circunstancia que la administración considera que es pasible de algún reproche, debe previamente hacerle un sumario. Y aquí empezamos con la importancia de este acto administrativo, que no se le da la importancia que tiene. Cuando se hace un sumario administrativo, el primer acto que se lleva adelante es la notificación al trabajador de qué conducta se le imputa, qué es lo que ha hecho mal o qué cree la administración que ha hecho mal, y por el cual se le va a sustanciar un proceso en el cual se va a investigar esta conducta. Por ejemplo, se puede decir, bueno, usted llegó tarde 10 veces al trabajo, entonces vamos a investigarlo. Usted falsificó un certificado médico, usted no concurrió al trabajo, etcétera, etcétera. Hay infinidad de causales. Cualquier causal que se esgrima tiene que ser justamente descripta muy minuciosamente. Sí. Y acá el primer consejo para el administrado o el empleado. Cuando usted tiene un sumario administrativo, la obligación legal es que usted tenga un abogado siempre. Es decir, el sumariante, el instructor sumariante que se designa a la persona que va a llevar adelante este sumario, no puede hacer ningún acto si usted no tiene un abogado. Entonces, en la primera notificación o en el primer acto se le comunica esta circunstancia y se le dice, usted designa un abogado. Y si usted no tiene un abogado o no designa un abogado, la administración pública le pone uno del Estado, un abogado gratuito. Pero sí o sí, un abogado tiene que haber. Sí. Y aquí el primer consejo. A ver. Que en primer término, cuando el trabajador concurre a este acto que lo notifican para que concurra ante el instructor sumariante, si usted no tiene un abogado, tómese su tiempo, pídale al instructor sumariante que le dé un tiempo para designarse un abogado de parte. ¿Por qué? Porque nosotros lo que creemos, no porque sea mejor o peor el abogado del Estado que el abogado particular, pero sí lo que estamos seguros que el abogado particular le va a dar mayor trascendencia a su caso y se va a dedicar como es debido, porque muchas veces vemos que el abogado del Estado, que es un empleado de la Fiscalía de Estado, tiene muchísimos casos y no sé si se le puede dar toda la atención correspondiente que merece el trabajador. Entonces, en este proceso que lleva su tiempo, que es como un juicio común y corriente, donde el trabajador puede ofrecer pruebas, puede decir, bueno, yo falté porque tuve 4 días cuidando a mi mamá, o porque si bien traje el certificado médico acá, no me lo recibieron y no me dieron la constancia, o me lo recibieron y no me dieron la constancia. Pero tiene que hacer una serie de medidas que va a utilizar para después ver qué sanción se le aplica. Jorge, eso le iba a preguntar, ¿hasta dónde puede llegar la sanción a través de un sumario administrativo? ¿Puede llegar hasta que lo echen? Exacto, porque las sanciones que prevé la ley son suspensiones de 1 día, de 5 días, de 10 días o cesantía. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando un trabajador tiene 30 años de antigüedad o 20 años de antigüedad en los hospitales, en la escuela, en un montón en el COMNAF, en la policía de la provincia, en un montón de lugares, y donde justamente al momento en que se desarrolla el sumario administrativo el trabajador no tiene defensa o no aporta pruebas, porque puede ser que tenga la defensa del abogado, pero justamente no le explica, no lleva los... Mirá, yo adjunté estos certificados y no me lo tienen en cuenta, yo falté por esto, por lo otro, o no fue así esa situación, etcétera, etcétera. Entonces no tiene defensa. Y después cuando llega un decreto que le comunica, por ejemplo, los 30 días de suspensión sin goce de sueldo, el trabajador dice, bueno, pero ¿hiciste alguna medida en este caso? Pero doctor, perdón, no, quería preguntar si ese sumario queda ya en el historial. Por ejemplo, me lo hacen ni bien comienzo yo mi carrera de médica, bueno, o de enfermera, o de algo en la salud, que se ha escuchado mucho, ¿no? ¿Me queda para siempre? Por supuesto, eso va a ser un antecedente, tanto si usted la exonera o si usted tiene un resultado, ¿no? Pero déjenme explicarle otra cosa que resulta muy importante y que la administración procede mal. Esto lo digo porque nosotros todos los días nos encontramos con lo mismo. A ver.
El legajo personal del trabajador es de él y del empleado público también. Y la ley de procedimiento administrativo lo prevé claramente y expresamente. Y cada vez que un trabajador o un empleado público va a pedir fotocopia del expediente, le dicen, no, usted no puede. La verdad que es una barbaridad. En estos días nos pasó mucho. Y el trabajador tiene que deambular y tiene que rogarle. Sí. Entonces el trabajador, por favor, en eso, póngase firme. La jefa de despacho o el jefe de despacho, quien sea que usted le diga que no le da copia del expediente administrativo, tome nota y denúncielo, porque realmente este es un derecho importantísimo. Sí. Máxime cuando usted se quiere defender de algo. Seguro. Si usted no tiene copia del expediente, no sabe de qué defenderse. Y nosotros permanentemente lo vemos. Entonces, sencillamente estas recomendaciones queríamos hacer. Bueno, primero que el trabajador se contacte con un profesional de su confianza, que trate de ser un profesional de su confianza y no que se le asigne. Y por otro lado, que si él ya puede ir al abogado con las copias, con la constancia, con el expediente en el cual se le imputa, porque los plazos corren desde el mismo momento que lo notifican. Y generalmente son 5 o 10 días. Bien. Son muy cortos los plazos. Jorge, te estaba siguiendo en el arranque del micro. Vos dijiste que un empleado para recibir el sumario ya tiene que tener designado un abogado. ¿Previamente no se le da el sumario? ¿Se le notifica, se le avisa que fue sumariado, pero no le entregan el sumario hasta que no tenga designado un abogado? No, justamente al abogado, el primer acto le comunican que hay un sumario por decreto y dicen, ya se va a comunicar con usted el instructor sumariante. Cuando lo llama el instructor sumariante al primer acto de comunicación del hecho y de la declaración indagatoria, es como un proceso penal, ahí le dice el instructor sumariante, ¿tiene abogado usted? No tiene abogado, le designo. Muchas veces el instructor sumariante le quiere dar rápido a un abogado para hacer el acto, sin saber que él puede abstenerse de declarar ahí en el primer acto, y puede decir, no, yo voy a designar mi abogado, dígame qué me imputa, y después le voy a pedir que me preste el expediente antes de decir algo para ver qué es lo que te escuché decir, tómese su tiempo tranquilo y designe su abogado, claro, porque por ahí pueden decirle, lo apuran los pasos para decirle a un abogado, y no, capaz que tiene un abogado suyo. Justamente, que si no tiene un abogado y el instructor sumariante lo apura, bueno, que se abstenga de declarar, que lo haga con el oficial, con el abogado oficial, y que después inmediatamente se asesore y vea si continúa con el abogado de oficio o cambia de profesional para pueda ampliar la declaración indagatoria, puede ofrecer testigos, etcétera, etcétera. Pero si no, si nosotros no nos defendemos en este proceso sumario, es muy difícil después revertir un decreto en el cual no tuvo participación o no tuvo contralor el empleado público. Hay mucho desconocimiento, ¿no? Muchísimo desconocimiento y falta de voluntad de la administración pública. Lo quiero remarcar porque permanentemente la gente viene y no le quieren dar el expediente, en todas las dependencias. Se lo tienen que dar. Ilícito, es ilegal totalmente que no le quieran dar el expediente. Bueno. Jorge, querido, gracias. Hasta la próxima semana. Está bueno el tema, me gustó el tema, no sabíamos mucho. Hay que conocer todo esto. Chicos, atención, estamos a qué hora, falta una hora, hay tiempo. Póngame la plaquita de Picó, miren la